¿Los residentes de la ciudad de Cartagena la están pasando bien o no la están pasando bien? ¿O la están pasando regular? ¿Cómo la están pasando? Pues bien, a continuación vamos a hacer un análisis mucho más profundo, una mirada mucho más profunda de lo que ha sido el más reciente informe de calidad de vida que publicó la organización Cartagena ¿Cómo vamos? Y para eso quiero darle la bienvenida a esta hora a Eliana Salas, su directora. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Yair, muchas gracias por invitarnos aquí a compartir la información de Cartagena ¿Cómo vamos? Y contarle a la ciudadanía, cada vez más personas se enteren de cómo va la ciudad. Muy bien, ¿cómo va la ciudad? Eso es una muy buena pregunta que hay que hacerse porque uno ve, sobre todo en redes sociales, que a nivel turístico los que vienen, va bien a visitarla, dicen que esto es una cosa espectacular, pero una cosa es verlo desde el punto de vista de pasar 10 días de vacaciones, chévere aquí, y otra cosa es vivir la ciudad y gozar o no, o penar o no, de cada una de las áreas, educación, seguridad, salud, vivienda, servicios públicos, entre otros. Vamos a hacer ese recorrido, pero en principio yo quiero preguntarte, cuando estaban generando todos estos resultados a través de estos indicadores objetivos, hay que decirlo, ¿qué se le, y estoy preguntándole a nivel personal, usted como sujeto, como persona, qué sentía de lo que estaba viendo que sucedía en la ciudad? Bueno, mira, yo tengo ya 5 años, casi 6 años de directora de Cartagena ¿Cómo vamos? Y hay que decir que no solamente desde ahí, porque he estado en el programa desde antes, la ciudad en los años, sobre todo en el periodo de itinerancia que se fue sumando después con pandemia, empezó a haber retrocesos constantes en muchos indicadores que cuentan cómo está la calidad de vida. En este 2025 es un año en el que vemos una mejora general de muchos indicadores, aún con un rezago significativo cuando nos queremos comparar con otras ciudades. Entonces, lo que yo personalmente, Eliana Salas, iba sintiendo una especie de positivismo alrededor es decir, la ciudad empezó a tener un rumbo positivo en el movimiento de los indicadores que es necesario que sostengamos y que hagamos en el mediano y largo plazo para poder salir de ese rezago relativo en el que estamos. Muy bien, y esa percepción que tiene la gente, los turistas, como decía al principio, de que la ciudad está 1A versus lo que dicen los residentes de la ciudad, aunque esto no es una encuesta de percepción, eso es otro tema que ustedes mismos también trabajan, pero de acuerdo a estos indicadores, todavía existe ese concepto que se conoce popularmente como la Cartagena de dos ciudades. Bueno, yo con esa frase tengo mis situaciones porque en realidad todas las ciudades presentan distintas dinámicas. Claro. Eso no es una cosa exclusiva de Cartagena. Solo a Cartagena. Es cierto que hay realidades diferenciadas. Nosotros podemos ver brechas al interior mismo de la ciudad, entre lo urbano, entre lo rural, entre los diferentes niveles socioeconómicos. Eso se mantiene en muchos casos. Principalmente esas brechas urbanas rurales en Cartagena son muy profundas y hay que entrar a llevarlas. Sí hay brechas que tenemos que cerrar, como en todas las ciudades, pero se está moviendo justamente en los indicadores de manera positiva. Muy bien, vamos a esos indicadores de manera muy particular y vamos a arrancar con el tema de educación. De hecho, la primera foto que tomaron fue este asunto y uno ve que el distrito ha invertido unos millonarios e importantes recursos en el tema de la infraestructura educativa, y uno ve también y escucha muy interesante eso, que hay pelados de grado 11 de escuelas públicas con muy grandes, muy buenos puntajes en las pruebas saber, lo que uno, y en mi época llamaban las pruebas CIFES. Sí, la mía bien, también. Eso habla bien de la ciudad en términos educativos, pero hay rezagos evidentemente. ¿Cuál es esa radiografía en términos de educación en la ciudad? Nosotros con el módulo de educación o con al evaluar el aspecto de la educación en la ciudad, quisimos ver como una especie de trayectoria de los estudiantes a lo largo del sistema educativo. Lo primero es que Cartagena es una de las ciudades que está liderando la ampliación de cobertura, y eso ¿qué es? Antes en los colegios oficiales solo se recibían estudiantes desde los 5 años, es decir, 5 años hasta 16, 17. Desde hace unos 2-3 años, ya desde nivel nacional, se estipuló que los colegios los oficiales, podían empezar a recibir niños desde los 3 años, 3, 4, 5 años. Y es Cartagena quien más ha habilitado instituciones educativas con esa ampliación de cobertura, incluso logrando la meta que se tenía como ciudad en el plan de desarrollo. Eso es una primera situación, pero cuando empezamos a ver esa trayectoria de los estudiantes a lo largo del sistema educativo, vemos que hay varias fracturas. Por ejemplo, cuando vemos la cobertura, hay una
cobertura que se llama que es muy técnica, su nombre es cobertura neta sinestra edad, que al final lo que nos muestra es cuántos estudiantes están cursando el grado que les corresponde por su edad. Es decir, que con 5 años yo esté en preescolar y que con 16, 17 esté en grado 11. Vais a graduar. Esa tasa de cobertura llega al 91%. Se ha mantenido así, estática, en los últimos años. Desde 2023 se mantiene alrededor del 91. Está bien, pero debería estar mejor. En el 100. En el 100, correcto. Ese debería ser el objetivo. Más allá de lograr el 100% inmediatamente, es lograr movilizarla, porque está estancada en la ciudad. Y eso esconde entonces otras problemáticas, la deserción escolar. Tenemos el 3% de la matrícula que deserta, y eso es una reducción en relación al 2024. Sin embargo, todavía nos falta por cumplir la meta que se propuso en el plan de desarrollo. Claro, porque además también uno se pregunta, bueno, listo, se van del colegio, es decir, no forman parte del sistema educativo, ¿y qué se quedan haciendo? Eso es una gran pregunta para saber. Y ahí hay unas cosas particulares, porque la deserción se configura principalmente en preescolar, y el niño de 5 años, la niña de 5 años no toma la decisión, correcto. Entonces ahí se empieza a acumular esta edad, porque en el mejor de los casos el estudiante, el papá o los estudiantes vuelven a estar dentro del sistema educativo, y ahí empieza otra, la repitencia, la reprobación y la repitencia. Ahí es donde está el 9% de diferencia. Ahí empieza a sumar ese 9% de diferencia. Se empiezan los estudiantes se empiezan a quedar en la trayectoria educativa, en preescolar sobre todo por deserción, y en secundaria principalmente por la repitencia, y empiezan a acumular esos años. Los años. Ya cuando por fin estamos en grado 11, tenemos estas pruebas que hacemos todos los que cursamos por la educación básica, y en Cartagena no podemos desconocer que ha sido una ciudad que ha pasado por situaciones muy críticas en lo de cobertura, lo de calidad educativa. Sí. Cuando revisamos, solo quedándonos los datos oficiales, más del 60% de instituciones, casi el 65% de instituciones educativas oficiales, hace 3 años, en el 2023, estaban en el nivel más bajo de las pruebas, el D, la clasificación más baja. Pasamos a tener el 49%. Tú dices, el 50% todavía es muy crítico que la mitad de las instituciones educativas estén en el nivel más bajo, y sí, pero son 15 puntos menos en 2 años. Entonces sí se ve que la ciudad ha logrado movilizar, está logrando movilizar esos resultados críticos de calidad educativa. Sin embargo, seguimos en un rezago importante. A la mitad. Indiscutiblemente. Y bueno, y digamos ya de manera conceptual, el hecho de que empiecen a tener mayor preponderancia en esas pruebas, a ver, eso es un logro importantísimo, aunque y uno escucha colegios tradicionales como el Soledad Costa de San Pedro, por ejemplo, conocido mejor como la femenina. Eso es, digo, uno puede decir, se puede. Sí, correcto. Se puede. Y se puede, y se está mostrando que en otras instituciones también se puede, porque incluso hay colegios rurales que están teniendo un muy buen comportamiento en esa evolución, aunque todavía estamos con muchísimas oportunidades de mejora. Y rápidamente, el estado de la infraestructura educativa, que sigue siendo un dolor de cabeza para la ciudad. Muchos colegios, recientemente estaba en el Fernández Baena, y yo decía, este colegio es magnífico, es muy lindo, además que tiene una arquitectura de época pero evidentemente muy descuidado. Está dentro del listado, dentro de los que le van a ya meter una plata, pero es un hecho infortunado que a Cartagena su infraestructura educativa haya llegado a ese nivel. Sí, cuando confirmamos con información que la Secretaría de Educación construyó un índice que habla de las necesidades de intervención de las instituciones educativas, y se habla del 85% de instituciones educativas con alguna necesidad de intervención, que igual eso soporta esa apuesta que hoy tiene el plan de desarrollo, no solo de construir más colegios, sino de mantener la infraestructura de mejorar educativa. la que existe. Correcto, la existente. Cuando revisamos instituciones, vemos que las que están en situación más crítica de acuerdo a ese índice están incluidas dentro de los planes de intervención que tiene el distrito. Entonces tendremos que esperar el efecto de esas intervenciones para conocer cómo mejora el estado de la infraestructura. Bien, pasemos a otro tema, cultura y recreación. Aquí hay varios temas muy particulares. Lo primero que uno le llama la atención es lo que ha pasado en los últimos años respecto de sus, por ejemplo, fiestas de independencia, lo que ha significado no solo para la identidad cultural de la gente, las manifestaciones culturales, sino también los impactos que tiene en sectores adyacentes, como por ejemplo la economía, etcétera, turismo, pero ¿cuál es la radiografía de este sector de cultura? Bueno, mira, hablando de cultura en particular, nosotros revisamos cómo está la afluencia de bienes de interés cultural, principalmente en la ciudad. No podemos, los datos lo confirman, que cuando hablamos de visitas
el lugar que ahí más hablamos, llama por a los ejemplo, que de cartageneros, museos y de sitios patrimoniales. Sitios patrimoniales, correcto. Lo que manda la parada en cuanto a sitios patrimoniales es el Castillo de San Felipe. Okay. El Castillo El San más Felipe visitado, el es más recurrente, el más famoso. Por banda, muy, muy lejos. Tuvimos una disminución en el número de visitas del Castillo de San Felipe en el 2025, alrededor de un 10% menos de visitas, y esto puede responder a un domingo gratis menos. Sí. Podría ser. Sí. Y eso habla de, ahí hay unos, que ya lo vamos a profundizar con los temas de museos, la gratuidad es un factor trascendental para el acceso a la cultura a los cartageneros. Claro, de los propios residentes, porque hay que decir que ese programa está hecho para los residentes, los de Cartagena, porque hay que mostrar la identificación para poder acceder. Está para los colombianos, pero son principalmente cartageneros los que asisten, los de los colegios públicos, que me parece muy interesante que tengan ese acercamiento. Correcto. Ahí eso mismo se repite en otro escenario, que ya hablando de museos, es el Museo del Oro. Es el más visitado de todos los museos que hay en la ciudad, por lo menos de los que nosotros hacemos seguimiento, y son más de 450,000 visitas en un solo año en el Museo del Oro, y ese tiene nuevamente la connotación de que es el único gratuito. Este año se vio un aumento en la llegada también de visitantes al Museo Histórico, y esto responde también a unas apuestas que se tienen desde el distrito, desde el IPCC incluso, de días de museos gratuitos. Entonces sí vemos que la barrera económica es un factor clave que hay que atender para poder garantizar el acceso de los cartageneros a la cultura. Y bien, así entonces hablemos de los eventos. Evidentemente culturales. Aquí, como lo estoy viendo en esta gráfica, que después se las mostramos, evidentemente es la fiesta de independencia, la más famosa, la más visitada, la más popularizada, después de años de tener quizá una baja interesante en el sentido de los números. De los números, sí. No, lo que vimos en los datos, de acuerdo con el IPCC, es que sin lugar a dudas el evento cultural que más convocó a los cartageneros en el 2025 fueron las fiestas de la independencia. 350,000 personas. Es un montón de gente. Es un montón de gente. Y lo otro que vemos que nos llama mucho la atención, que se ha visto también muy fuerte en otros años, es lo conectado que está el cartagenero con su gastronomía. Sí, Festival del Frito aquí. Festival del Frito, Festival del Dulce, Festival del Pastel. La gastronomía mueve mucho al cartagenero para acceder a oferta cultural, y es una gran oportunidad porque también son apuestas que se pueden regar geográficamente en Cartagena, porque di tú, ir al Museo del Oro está en el centro histórico, ir al Castillo de San Felipe está en el pie del cerro, pero tenemos esta oferta, incluso las fiestas de la independencia con los preludios y demás, tiene la oportunidad de llegar a muchas más zonas geográficas. A los barrios. Y por otro lado también está el interés que ha suscitado el arte, Festival de Cine, el Encuentro de Coros y Orquestas y el Festival Internacional de Música. Sí. Estamos hablando del 2025. Yo creo que las cifras de 2026 van a ser mucho mejores, ¿no? Seguramente sí. Seguramente, porque particularmente con el Festival de Cine, que este año vi que tuvo una apuesta mejor, digamos, organización a nivel mediático y de organización que le da ese punto que quizá puede mejorar. Bien, y en términos de recreación. En términos de recreación y deporte, nosotros hacemos seguimiento a 3 aspectos principales: el estado de los escenarios, el acceso a uno de los programas insignias que tiene LIDER, que son las escuelas de formación, y los apoyos a deportistas y ligas, por decirlo de alguna manera. Cuando revisamos los escenarios, a 2025 Cartagena seguía teniendo 410 escenarios deportivos, aunque se suma uno que se estuvo entregando a finales del año en el barrio Villa de la Candelaria, en el barrio La Candelaria, perdón. Ahí de esos 410 escenarios, casi que el 50% está en buen estado. Y ha ido mejorando. En el 2023 eran 177 escenarios los que estaban en buen estado. Hay 20 escenarios más en buen estado en el 2025. Sin embargo, sigue siendo un 50% que necesita intervención. Y eso son escenarios que sin lugar a duda convocan a los cartageneros, también pensando en los escenarios que tenemos, que la mayoría son canchas menores, es decir, canchas que están en barrios y demás. Para la recreación. Para la recreación de los cartageneros. Entonces ahí, bien por el aumento, pero sí, seguimos, que se sostiene dentro del informe, es cómo mejoran algunos indicadores, pero seguimos necesitando mayor impulso. Intervención. Cuando vemos las escuelas deportivas, vemos que hay un aumento en los participantes de escuelas deportivas, y estos son niños, niñas y jóvenes que acceden a escuelas deportivas desde
temprana edad, incluso desde los 5 años. Y cuando vemos en aumento o en el comportamiento de apoyos a deportistas y ligas, ahí se ve un aumento significativo. Pasamos del 2024, que fue el primer año de esta administración, con 20 apoyos, a 300 apoyos. Es decir, el 2025 fue el año en que realmente se puso en firme la apuesta por el apoyo a deportistas y ligas. Bien, qué bien. Pasemos a otro tema, que este es un dolor de cabeza no solo para los cartageneros, sino también para todo el país. Y no hay que desconocer que en los últimos años el sistema de salud tuvo unas transformaciones que para algunos quizá mejoró, pero para otros, y esas voces son creo que mayores, que desmejoró, sobre todo en el tema de logístico de la entrega de medicamentos, la asignación de citas, el acceso a especialistas, etcétera. Radiografía de Cartagena en términos de salud. Ahí hay dos cosas. Cuando hablamos de salud, lo que hoy en día está moviendo mucho la conversación es justamente el funcionamiento del sistema. Y el funcionamiento del sistema es más de envergadura nacional. Sí. Es decir, los gobiernos locales tienen muy poca injerencia sobre la situación de las EPS en cómo opera el sistema. Ahí nosotros le hacemos seguimiento más desde la encuesta de percepción y vemos cómo ha disminuido esa satisfacción, y ahora mismo es alrededor del 50% de cartageneros la califica mal. Que califica, que está satisfecho. Es decir, el otro 50% no está a gusto. Pero ya cuando hablamos del informe, le hacemos más seguimiento al índole local, que es más la gestión de la salud pública. Sí. Y en la salud pública... Aquí es DADIS. Es DADIS principalmente, correcto. DADIS, Instituto Nacional de Salud, estas son las fuentes principales. Y lo que vemos son indicadores que se han comportado bien. Por ejemplo, el embarazo adolescente disminuyó en el 2025. Era uno de los principales retos, porque además es uno de los principales eslabones de la cadena de los círculos de pobreza. Ha disminuido en la ciudad, incluso se logra la meta que se plantea en el plan de desarrollo de embarazos adolescentes. Y vemos otros indicadores que también están en positivo, algunos porque están en un buen nivel, aunque están estancados, y otros porque han ido mejorando. Unos que están estancados, bajo peso al nacer. Cartagena, el 10% de los nacimientos en la ciudad son cartageneros o cartageneras que nacen en Cartagena pesando menos de 2.500 gramos. Y eso tiene implicaciones posteriores en el desarrollo y demás. Claro. En muchísimos aspectos, incluso llega a la educación, etcétera. Sí, porque hay un desarrollo cognitivo. Cognitivo que está correcto. Si bien Cartagena está en el 10% y se ha mantenido así en los últimos años, es decir, 2023, 2024, 2025, es la ciudad que tiene la menor proporción entre las 5 principales capitales, pensando en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Es decir, estamos estancados, pero estamos en una buena posición. Entonces, eso es una lectura que por más que estemos en una buena posición, no podemos quedarnos en ese nivel, en status quo. Hay que seguirlo trabajando. Sí. Otras cosas que están funcionando también muy bien, la mortalidad en menores de 1 año y menores de 5 años viene controlándose, está en niveles relativamente bajos en relación a las principales ciudades capitales. Un tema que sí viene complicándose, y sobre todo en el 2025, volvimos a tener indicadores similares al 2023, y es la salud mental. Sí. Los intentos de suicidio aumentaron en la ciudad. Cuando nos comparamos con Colombia en general, tiene una incidencia más baja, pero el aumento es una alerta que hay que levantar en la ciudad, tanto en los intentos como en los casos efectivos, digamos, que pasamos a tener 39. Ahí hay unas connotaciones que no son solo únicas de Cartagena, los intentos son principalmente mujeres, pero los casos contados como efectivos, lastimosamente, son en hombres principalmente. Y hay muchos intentos, hay personas con hasta 4 intentos de suicidios previo a estos que estamos contando en este informe. Es terrible. Es terrible. Es terrible. ¿Y puede uno saber las razones, las causas? Principalmente cuando revisamos los datos, la información que hay disponible principalmente se refieren a conflictos familiares. Entonces ahí hay que ver también cómo es que está pasando al interior de las familias en Cartagena. Puede ser conflictos familiares, pero que tengan otras connotaciones sí, que puede ser económicas. O afectivo, económico, o de seguridad, etcétera. Sí. Terrible, terrible. Bien, pasemos a otro asunto, el desarrollo económico, que ahí habla de la sostenibilidad económica del hogar, es decir, los ingresos de la gente, que eso es a través del empleo, y ahí se habla del empleo formal, del informal, de cómo está todo el sector productivo. Bien, esto es un caso bastante amplio, y de ahí se derivan muchísimas cosas de ciudad. Uno popularmente habla de que
el problema es la economía. Los gringos dicen otra frase, pero el problema es la economía siempre, y por ahí infortunadamente se derivan los problemas o las alegrías de muchos también. Entonces, ¿cuál es esa foto del desarrollo económico de la ciudad? Bueno, en desarrollo económico nos vamos a atrever a incluir datos de pobreza. Okay. Y esa es una de las principales buenas noticias que podemos tener en la ciudad. Recientemente el DANE entregó los nuevos datos de pobreza monetaria. Y vemos que Cartagena tuvo una de las reducciones más importantes en pobreza monetaria del país. Nuevamente, seguimos siendo entre las 5 principales capitales la que tiene mayor nivel de pobreza. Estamos en el 34% de pobreza. Eso es 34% de los cartageneros, de nuestros vecinos, de las personas en la ciudad que tienen al mes ingresos inferiores a los suficientes para tener acceso a básicos: alimentación, vestuario, transporte. Es una reducción de más de 6 puntos en relación al 2024. O sea, estaba en el 40%. Estaba en el 41%. Ok. Entonces, es una reducción importante, pero seguimos estando en un nivel crítico. Es decir, de 10 personas que usted conozca en la ciudad, entre 3 y 4 personas no tienen plata en su bolsillo para movilizarse o para comer. Es así de grave lo que ocurre en Cartagena. Y más grave aún es que cerca del 9%, es decir, 1 de cada 10 personas no tiene siquiera para comer. Uf. Esto es la pobreza extrema, que también es una de las mayores reducciones que hemos tenido. A nivel nacional, Cartagena. Nos acercamos incluso a la meta del plan de desarrollo, que es del 8%, está ahora mismo en el 9%, pero sigue siendo un nivel crítico. Claro. No, además, no crítico, doloroso. Como humanidad es doloroso. Sí, tal vez siempre hemos dicho que el reto estructural a atender en la ciudad son los niveles de pobreza, y es lo más urgente, sobre todo la extrema, que habla de la capacidad de alimentarte, de poder sobrevivir de resolver el día. De resolver el día, que no tiene que ser simplemente con una agüita caliente con una piedra. Que hay hogares que les toca hacer eso. Uf, eso suena durísimo. Durísimo. Y eso está muy relacionado con los temas de empleo. Tú hablabas de la calidad incluso del empleo. Cartagena pasó antes de pandemia de ser una de las ciudades con la menor tasa de desempleo a ser una de las más altas tasas de desempleo. Antes de pandemia teníamos desempleo de alrededor del 6%. Ahora mismo, en el 2025, fue del 10%. Eso es una reducción versus el 12% del 2024. En 2024 fue el 12% en el año. Sin embargo, nuevamente, es la ciudad con la tasa más alta. Otra vez se repite, mejoramos en relación al 2024, pero seguimos muy rezagados respecto al resto de ciudades. Sí. Entonces, si bien disminuye el desempleo, es decir, hay más personas trabajando, se puede decir, la informalidad se sostiene en el 50%. Sí, ahí voy a decir, listo, crece un poco, mejora el tema de la empleabilidad, pero ¿qué tipo de empleo? La calidad del empleo. ¿El formal o informal? ¿Qué es lo que está haciendo que suba ese nivel? En el 2025 se movió muy bien el empleo formal en respecto al informal. Sin embargo, sigue siendo, estructuralmente se mantiene la situación. El 50% del empleo, 1 de cada 2 ocupados en la ciudad, está en un empleo informal. La economía de Cartagena, por decir un titular, la economía de Cartagena se mueve basada o depende del rebusque de la gente. Sí, completamente. Del empleo por cuenta propia, de la autogestión de los ingresos. Sí. Sí, usted lo dice muy bonito. Pero ahí estamos hablando del señor de la chaza, sí, del mototaxista, del que maneja un carro particular de plataformas, de todo eso. Sí. Pero también del mesero. En muchos casos. ¿Y qué sectores mueven más esos niveles de empleo informal? Cuando hablamos de macrosectores, por decirlo de alguna manera, el principal movilizador del empleo en Cartagena es el turismo. El empleo, Cartagena tiene distintas apuestas productivas, la que es intensiva en mano de obra es la del turismo, porque también somos una ciudad logística, una ciudad industrial. Bueno, que integra, pero y el comercial, y el sector comercial. Dentro del macrosector de turismo está el comercio. Está el comercio, está alojamientos y servicios de comida, está parte de transporte, está parte de actividades recreativas. Entonces, es un sector que involucra muchos otros. Sus sectores. Y sin lugar a dudas es uno de también donde está el mayor nivel de concentración de la informalidad. Bien, hablemos entonces a continuación de esas condiciones económicas generales de Cartagena. ¿Cuánto aporta Cartagena a la región o por lo menos al departamento de Bolívar? Cartagena al departamento
aporta el 60% de lo que el departamento aporta a la nación. Ujú. Es decir, el principal motor de la economía del departamento es la ciudad de Cartagena, pero no podemos desconocer que en los últimos años ha venido disminuyendo muy poco, pero ha ido disminuyendo relativamente ese peso de Cartagena. Eso nos habla de una mayor diversificación en el departamento, bien, que ok. también es una cosa positiva. Que básicamente es por la ruralidad. Sí, Digo, desde el principalmente sector por agro. la ruralidad Sí. y también la ubicación de algunas nuevas empresas, pero sí, es principalmente lo rural. En el departamento lo O sea, no más es que se esté mueve. mal, por el contrario, habla bien De que el porque se departamento. va equilibrando, digamos, el sostenimiento económico en todo el todo el departamento. departamento, Bien. correcto. Bien, hablemos entonces de cómo está impactando el precio de las cosas, de los bienes y servicios, la inflación, cómo está dándole duro a Cartagena por varias decisiones, además que se tocan a nivel nacional. Correcto. El 2025 fue un año de menos peso en relación al 2024. La inflación logró controlarse, incluso creció la inflación por debajo de la nacional, pero cuando ya vemos por niveles o por subsectores dentro de la inflación, lo que más aumento tuvo fue la educación. Y eso justamente responde a esas nuevas disposiciones de nivel nacional, las disposiciones que se tuvo en el manejo, por ejemplo, de ICETEX, de acceso a créditos para, sobre todo, la educación privada, las escuelas, las universidades privadas. Hay en Cartagena, voy a hablar de Cartagena en particular, pasa que la mayoría de los estudiantes en básica, en secundaria, están en los colegios oficiales, pero en la educación superior la mayoría de la matrícula Vienen de está colegios en la privados. privada, está en la privada. Entonces, ese acceso, esos costos de la educación se pesaron mucho en el 2025. Incluso en la Universidad de Cartagena, por ejemplo, la universidad pública. En la universidad pública hay estudiantes privados, pero hay estudiantes de niveles socioeconómicos altos, pero en esas son principalmente, incluso en las universidades como la Tecnológica de Bolívar que tenemos aquí, la mayoría de la matrícula son estudiantes estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, la mayoría de la matrícula en general está en universidades privadas. Ya, ahora sí entendí el dato. Bien, pasemos a otro ítem importantísimo y ustedes lo leyeron como Ciencia, Tecnología e Innovación en Cartagena. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Aquí hay eso? Sí, sí hay eso. Y aquí se están haciendo unos adelantos muy interesantes, pero quiero que por favor nos caracterices esos datos. Sí, cuando nosotros hablamos de ciencia, tecnología e innovación, esto es nuevo, es el primer año en que lo estamos incluyendo y lo estamos haciendo porque también es un reflejo de esa dinámica económica que pueda tener la ciudad, de ese posicionamiento de Cartagena. En los conceptos de economía básica se habla de que la única forma en que los países puedan crecer, o en este caso, digamos, los territorios puedan crecer, es a través de la innovación tecnológica. Y yo creo que me parece muy preponderante que hayan incluido entonces este ítem en esta radiografía, porque nos mide cómo estamos y además que nos hace de alguna manera tener un espectro mucho más amplio de cómo está el mundo y qué nos falta mucho para avanzar, pensando en el crecimiento, para el bienestar de la gente. Bienestar, justamente, porque al final la innovación tecnológica lo que debería estar planteada para mejorar también la calidad de vida de la gente, de las personas. Lo que vemos con los datos, estos también son datos muy técnicos, pero cuando hablamos de comparar cómo está esa solicitud de patentes o solicitud de innovaciones que se tengan en las ciudades, Cartagena está muy rezagada respecto al resto de ciudades. Mientras que en Bogotá hay 4 patentes por cada 100.000 habitantes o 4 solicitudes, en Cartagena apenas hay una. Fueron 11 solicitudes en total durante todo el año, menos de una al mes. Y estos son universidades, pero también son empresas. Entonces, tenemos que como ciudad ponernos a pensar de forma innovadora, valga la redundancia, pero incentivar muchísimo más el resolver las problemáticas que hoy tenemos como ciudad de forma innovadora, de forma distinta, de cómo podemos seguir aportando a transformar las realidades que hoy tenemos en la ciudad. Y se puede, y no es que haya que hacer cohetes. Sí, no, ya eso está inventado. Sí, no es que haya que hacer, ahora vamos a plantearnos ir a hacerle competencia a Elon Musk, a ir a Marte o a la Luna, no sé qué cosa, o poner satélites. No, se trata también de resolver con innovación tecnológica problemas cotidianos. Y eso ayuda y resuelve, por ejemplo, qué hacemos, por ejemplo, en términos de economía circular, qué hacemos con la basura que generamos. Y ahí hay un
una materia prima supremamente importante. Tenemos la tecnología, estamos pensando en cómo hacer para sacarle mucho más provecho a eso, por ejemplo, de muchas otras cosas que podemos en ese resolver. tema en particular ya también hay mucha legislación alrededor de la economía circular. Entonces ahí hay oportunidades súper interesantes. Bien, pasemos a uno de los grandes motores, y ya lo tocabas, económicos y sociales de la ciudad, del turismo, que uno lo limita simplemente a cuánta gente llega o no a través de por tierra o vía aérea o por cruceros. Cruceros, sí. ¿Cómo estamos allí? Bueno, ahí turismo, como decíamos ahorita, es uno de los principales motores de la economía de Cartagena, es el principal movilizador del empleo, y Cartagena ha sido una ciudad que ha entendido esa apuesta productiva y ha incentivado que así sea. Y lo ha logrado mantener. Cuando revisamos con estos indicadores que mencionabas, la tasa de ocupación hotelera, por ejemplo, en la ciudad en el 2025 fue del 66%. Y fue la más alta de los principales destinos. O sea, si comparamos con Cartagena con Bogotá o con San Andrés, tenemos la tasa más alta. La de San Andrés es muy similar. Y eso habla también del el foco del turismo que se hace en la ciudad, que es muy de sol y playa. Sí, claro. Pero también hay que ver cómo ha sido la tasa de crecimiento del número de camas, de disponibilidad Sí, hotelera. ese dato es más complejo de obtener. Tenemos algunas aproximaciones con el Registro Nacional de Turismo y vemos que Cartagena tiene una amplia Capacidad hotelera sí, y de ocupación. Ahí hay una cosa que está en el trasfondo que De alojamiento, perdón. De alojamientos, pero no únicamente por hoteles. También tenemos que hablar de las casas dispuestas hacia el turismo. Sí, la parahotelería. La parahotelería, como se conocía, sí, correcto. Eso es mucho más difícil de medir, en claro, este momento. Eso es informal. Eso en mucha medida es informal. Ya hay algunos que están más hacia lo formal, que incluso están en el Registro Nacional de Turismo, pero aún así dibuja un poco realmente el panorama. Sí, da un subregistro. Un subregistro, totalmente. Sí. Aún así, ya mirando otros indicadores, visitas, Cartagena se consolida como el tercer destino nacional. Después de Bogotá, Medellín. De Medellín viene Cartagena. Luego viene Cali. Son las ciudades con mayor llegada de pasajeros nacionales e internacionales. Cartagena viene creciendo en los últimos años sostenidamente en la llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales. En los nacionales escondidos algunos internacionales, porque depende de las conexiones directas que tenga la ciudad. Pero eso se ha consolidado. En cruceros también Cartagena es la principal ciudad de cruceros a nivel nacional. Puerto de llegada. Puerto de llegadas, correcto. Aún así, en el 2025 tuvimos una disminución si contamos año completo, enero, diciembre, pero las temporadas se cuentan distinto. Entonces ahí porque viene creo que arranca en octubre de un año y termina en febrero, marzo, abril, creo que abril del siguiente año. Sí, correcto. Sí. Entonces, ya hablando el año cerrado, tuvimos menos que en el 2024. Pero, por ejemplo, la sociedad portuaria nos habla de un impacto económico de más de 51.000 millones de dólares. Entonces, es importante ese impacto que tiene la actividad. En llegadas por terrestre tenemos nuestras dos terminales. Sin lugar a duda, la terminal del sur, la más importante. Ambas tuvieron una disminución en el 2025. Esto habla más del turismo nacional. Este sí es más nacional, con algunas implicaciones con internacionales, pero es más nacional. Entonces puede estar hablando de cómo a nivel nacional puede estar mermando la actividad turística de los colombianos. Pero en términos generales, Cartagena es una ciudad muy bien posicionada en el turismo, es uno de los principales motores de la economía, de los empleos, se irradia incluso no solo alojamientos y servicios de comida, sino la actividades culturales, está muy, muy al auge en este momento dentro de la actividad turística de Cartagena. Y bien, ¿cuál es entonces ese perfil de visitantes que están en la ciudad? Por ejemplo, hay unos que vienen de paseo familiar, otros que vienen también de turismo de negocio, religioso, varios tipos, pero también esa lucha frontal que se está haciendo en la ciudad y también en todo el país. Hay mucho reto todavía por alcanzar, pero ese es para combatir ese turismo con fines sexuales, terrible es. Pero ¿cuál es el perfil de la gente que viene a Cartagena a visitarla? Cuando queremos hablar del perfil del turista que llega a Cartagena, está muy condicionado por las conexiones que tiene la misma ciudad en términos aéreos principalmente. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando revisamos los datos, hoy los principales turistas o el perfil general que llega son
principalmente de Estados Unidos y Ujú. principalmente hombres, solos. Entonces ahí habla un poco de, o con amigos. ¿Qué vienen a hacer? Entonces ahí se habla, Pero bueno, eso pero del tampoco internacional, se puede, digamos, estigmatizar. estigmatizar, evidentemente. Eso del internacional, pero cuando hablemos del nacional sí es más dado a familias. La familia, Y ujú. Cartagena está ganando mucha posición en el turismo que viene a eventos, a congresos, Ujú. entonces, y el turismo de bodas también está muy al También auge está en creciendo. Cartagena. Entonces hay distintos perfiles. Y las apuestas que hemos visto es cómo podemos diversificar esos mercados a los que atrae Cartagena. Estamos hablando de Panamá, del el turista latinoamericano, del turista europeo que también venga a la ciudad. Hay un tema también bien importante a tratar con el turismo y es cómo las externalidades negativas que pueda tener cada vez más llegada de visitantes no se trasladan al residente. Y eso es una conversación también constante que hay que sobre dar, claro. la sostenibilidad de la apuesta del turismo y en la implicación en la vida diaria del cartagenero de a pie. Sin duda alguna. Otro tema, el ambiente. Respiramos un buen aire en la ciudad. Yo diría que sí, digamos, es una ciudad costera, abierta al mar, al Caribe. Supone uno que puede respirar uno con tranquilidad, ¿o no? Sí, puedes respirar con tranquilidad. Hasta ahora las mediciones que se tienen, sobre todo a través del EPA, muestran que en los principales indicadores Cartagena tiene un muy buen nivel. Es decir, no estamos ni siquiera en una situación de alerta o aceptable, no, estamos en un buen nivel en términos de calidad del aire. Sin embargo, un llamado importante es a que como ciudad tenemos que ser mucho más estrictos en el sistema de seguimiento y de monitoreo y de medición de esa calidad del aire. Cada vez hacemos mediciones a menos, o tenemos acceso por lo menos a información a menos parámetros de esa calidad del aire, y hay que sentarnos como ciudad a tener la conversación de dónde realmente tenemos que hacer esas mediciones de forma técnica. Entonces ahí hay que robustecer ese sistema de seguimiento y de monitoreo, pero hasta ahora las mediciones que se tienen son de total tranquilidad. Bueno, eso quiere decir también que hay que meterle mucho más tecnología al asunto. Tecnología, y ahí se vuelve a pensar en la innovación. Y calidad del agua, no solo la potable, sino también nuestros cuerpos de agua. Ahí también está en esa medición. Si la potable está más en el servicios públicos y Cartagena no muestra riesgos en la calidad del agua que tomamos. Y cuando hablamos de los cuerpos de agua, ahí sí vemos situaciones diferenciadas. Los cuerpos de agua que están más alejados de la actividad humana, es decir, el Mar Caribe, Bahía Barbacoa, que está más lejos, tienen un mejor nivel de calidad que los cuerpos de agua internos. Entonces los caños, las lagunas, las Los ciénagas canales, sí. que tenemos tienen una situación bastante crítica y cada año se van viendo más deteriorados. Entonces, cuando hablamos hay un índice que se llama Índice de Calidad del Agua Marina y Estuarias, que es el nombre súper técnico, lo que nos muestra como principal foco de intervención necesario en la ciudad es el caño Juan Angola. El caño Juan Angola, que se termina también en la Ciénaga de la Virgen, ¿no? Sí, tiene la conexión de la Ciénaga de la Virgen y pasa por el Cabrero. El Cabrero, toda Marbella, etcétera. Correcto. Terrible. Pero bueno, también hay un énfasis y un llamado a que eso, pese también que el año pasado se le hizo una gran limpieza a ese caño. Sí, lo que pasa es que son intervenciones que se requieren con mayor profundidad y son de más mediano y largo plazo. Estas estrategias de limpieza son importantes, pero también las de dragado, el controlar el nivel de algas que hay en la zona, las disposiciones de aguas residuales que puedan llegar por asentamientos subnormales. Entonces hay muchas estrategias alrededor para recuperar la calidad del cuerpo del agua. Sí. Y no tiene que ser una sola intervención, No, tiene que tiene ser que ser muchas constantes y al mismo tiempo, sí. Otro tema, vivienda. ¿Cómo está la gente? ¿La gente es propietaria o no es propietaria aquí en Cartagena? Cuando hablamos de propiedad, lo principal, este es un dato de la encuesta de percepción, Ajá. las personas están principalmente en arriendo. En arriendo, Principalmente mayoritariamente. Mayoritariamente en arriendo. Y los que tienen vivienda familiar o vivienda propia, que también son un segmento importante, son vivienda familiar. Es lo más normal. Lo que sí se ha visto es que cada vez hay más personas, sobre todo
en viviendas de interés, viviendas no BIS, que son las que no son de interés social, ha habido una mayor adquisición. Es decir, tenemos una mayor construcción, aunque se ha visto relegada en relación a años anteriores. Las disposiciones nuevamente nacionales han tenido efecto tanto en la construcción de viviendas como en la venta de viviendas en la ciudad. Y está ahorita mismo al auge o comportándose mejor las viviendas no BIS. Las viviendas BIS, que son las que de más fácil acceso al cartagenero de a pie, de niveles socioeconómicos medios bajos, son las que menos se están construyendo y las que menos ventas están teniendo en la ciudad. Entonces, ahí hay unas fricciones sobre cómo está funcionando la vivienda o el sector vivienda en la ciudad, pero el déficit habitacional en Cartagena ha ido disminuyendo en los últimos años. Y en esa oferta, ¿dónde están por zonas? ¿Cómo se ubica esos proyectos en la ciudad por zonas? Hay varias zonas importantes. Está toda la zona norte de la ciudad hacia Serena del Mar, que es uno de los principales focos ahora mismo de construcción de viviendas. Todavía el triángulo social, el triángulo de desarrollo que está alrededor de Parque Heredia y que se extiende hasta la terminal de transporte es uno de los principales focos. Incluso después de la terminal de transportes también es un foco importante. Bien. Servicios públicos. Hay estos de odios y amores, ¿cierto? Pero siempre aquí escuchamos que los servicios públicos son de calidad. Yo siempre escuché eso, que son de calidad, tienen una buena cobertura, evidentemente con retos importantes, pero en términos generales muy buenas coberturas. Y los odios vienen sobre todo por los precios, lo que le cuesta al ciudadano acceder a esos servicios públicos. ¿Cuál es la lectura que hay sobre ese ítem? Es muy similar a la que el resumen que acabas de hacer. Los servicios públicos en la ciudad, la mayoría tienen muy buenos niveles de cobertura. Gas y aseo, pues aseo es que funciona distinto porque no es como casa a casa, quién sí, quién no. Pero gas, por ejemplo, tiene el 99% de cobertura. Hay un trabajo que hacer todavía en la ruralidad. Energía está alrededor del 94%, pero ahí entra también a quienes se conectan de forma fraudulenta o irregular pues, al sistema. Y los que tal vez tienen las coberturas más críticas son, sin lugar a dudas, si hablamos de cobertura, Internet, aunque ese no es un servicio público, y que está alrededor del 25%, y estoy habllo de Internet fijo, no los datos del teléfono, del celular. Que eso ya ahí entra otro factor. Pero los más de los servicios básicos, acueducto y alcantarillado. El acueducto tiene en la ciudad una cobertura del 92% aproximadamente y se ha mantenido así en los últimos años, es decir, tampoco hemos podido aumentar esa cobertura y castiga principalmente a lo rural y lo rural insular. Hablamos de la isla de Tierra Bomba, del corregimiento de Barú, que todavía no tienen acceso a agua potable. El corregimiento de Barú, porque Ararca y Santana sí tienen acceso a agua potable en la mayoría. Pero el alcantarillado está en poco más del 80% de cobertura. Es decir, que hay una brecha, aun cuando hay casi un 20% que no tiene acceso a disposiciones del agua residual, hay una brecha entre quienes tienen agua y no tienen alcantarillado. Y esa brecha sigue castigando lo rural. Entonces, eso es uno de los principales retos. Ya cuando hablamos de la calidad de los servicios, sobre todo en energía, que es donde hay dos indicadores claves para medirlo, hablamos del número de cortes y el número de horas que duramos sin energía al año, cada uno de nosotros. Cortes se estimaron alrededor de 20 cortes cada uno de nosotros durante el año. Horas, alrededor de casi 30 horas. Es menos que en el 2024, pero aún así hay oportunidad de mejora en ese factor. Bien. Espacio público, ¿la gente tiene dónde andar en la calle? No me refiero simplemente al andén, digamos, también a la calidad de los espacios que hay. Bueno, mira, cuando revisamos los datos de espacio público, Cartagena ha tenido una situación particular en los últimos años. Y es que no ha habido, o hasta el 2025, no había un consenso, un mapeo real o muy confiable o consolidado. ¿De cómo estaba el Estado? De cuánto espacio público teníamos. Okay. Entonces, en 2023 tuvimos una aproximación, en 2024 una nueva aproximación que contrastaba distintas fuentes, catastro, distintas fuentes en la ciudad,
era distinta a la del 2023 y por tanto no comparables, y en este 2025 volvemos a tener una nueva aproximación, no comparable con 2023 ni con 2024, pero que está alineada con una apuesta de ciudad que se está adelantando en este momento, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Sí. Entonces, en el marco del diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial, con la Gerencia de Espacio Público se hizo un nuevo inventario como actualizado como una nueva línea base, por decirlo. Sí. Eso nos da alrededor de 5 metros cuadrados de espacio público efectivo por cada cartagenero. Habitante. Pero cuando lo vemos más específicamente por plazas, por parques, que son los espacios públicos más utilizados, nos da menos de 1 metro cuadrado, menos de 60 centímetros prácticamente de metros cuadrados por habitantes. Y la mayoría del espacio público está en un estado no cualificado. Que ahí, bueno, vienen apuestas importantes que está adelantando el distrito y hay que ver cómo impactan a futuro dentro de ese escenario. Y también en qué zonas. ¿En qué zonas? En qué zonas también hay que particularizar, porque cuál es la zona que se está haciendo, beneficia más, digamos, esas intervenciones. ¿Cuáles se están mejorando? Y hay que hacer un cotejo entre diferentes fuentes, porque dentro de las mejoras que pueda estar haciendo el IDER por los escenarios deportivos, puede entrar también mejoras del espacio público. Entonces habrá que esperar un poco a reposar esas fuentes para poder validar. Cuando voy a este ítem que viene a continuación, lo primero que se me viene a la cabeza es otro dolor de cabeza. Pero ¿cuántos dolores de cabeza tenemos en Cartagena? Muchísimos. Movilidad. Y de hecho, hace poco publicamos en el Noticias del Canal Cartagena un informe alrededor de cuánto dura una persona en movilizarse si vive en el sur de la ciudad, por ejemplo, en la zona de desarrollo, del Triángulo de Desarrollo de la ciudad, zona, por ejemplo, terminal de transportes, y trabaja en el centro en Bocarán. Muchos se demoran entre 1 hora y media hasta 2 horas, es decir, entre 3 y 4 horas perdidas al día solo en transporte. Eso es terrible. Obviamente no es un fenómeno exclusivo de Cartagena. Las grandes capitales en el mundo tienen esa problemática, pero aquí hay mucho por hacer para mejorar. Hay mucho espacio para mejorar con lo que hay, creo yo. Sí. Cuando revisamos los datos de movilidad, vemos como una especie de conflicto entre dos actores principales. Uno es Trascaribe, que es la apuesta por la movilidad en la ciudad, y otro es la moto. Entonces, lo que vemos con Trascaribe es un sistema que está perdiendo la confianza de los cartageneros. Entre 2024 y 2025 fueron una pérdida de 2 millones de usuarios en un solo año. Y el sistema se sostiene con el uso. Y eso deteriora los ingresos. Y cada vez es más amplia la brecha entre la tarifa usuario y la tarifa técnica. Y eso habla de lo rentable que puede ser el sistema. Y eso, a Trascaribe le cuesta mucho más operar. Le cuesta mucho más operar y le cuesta mucho más sostener la calidad de la operación también. Porque volviendo nuevamente, haciendo cruces con la encuesta de percepción, la principal razón de insatisfacción con Trascaribe es los tiempos de espera. Esa incertidumbre en los tiempos de espera y además en los tiempos de tránsito, porque entonces la calidad del bus, si se vara el bus y demás, tiene un efecto y cuesta al sistema dinero adicional que no logra recaudar vía tarifa. Claro. Entonces, versus lo que nos está pasando con la moto, que es el principal modo de transporte que hoy tienen los cartageneros es la moto, es el 55% del parque automotor, pero también genera unas externalidades negativas. Tenemos más del 80% de los accidentes con una moto implicada y más del 80% de las muertes por accidentes con una moto implicada. Entonces, ahí hay un equilibrio. Y los sicariatos, por ejemplo. También es otro aspecto importante que está relacionado con la moto. La criminalidad. Entonces, ahí hay unos conflictos entre dos actores que están determinando la movilidad en Cartagena y hay que entrar con estrategias fuertes a robustecer el sistema y hacer control, porque no vamos a decir que vamos a eliminar la moto, porque eso también son puestos de trabajo. Porque eso resuelve la vida de mucha gente. La vida de muchas personas, pero sí entrar a ejercer mayor control sobre el funcionamiento de este modo. Sí, definitivamente este tema de movilidad deriva muchos madrazos, ¿no? Sí, a mucha gente. Sí, demasiados. Y por último, con este tema de transporte, movilidad, etcétera, hablemos de un dato que me llama mucho la atención, y es que en Cartagena hay más motos que vehículos. Sí. Ahí uno empieza a retratar y a entender lo que ocurre en las vías de la ciudad. Sí, en la movilidad, en las calles.
Si en Cartagena a 2025 matriculados en Cartagena habían 128.000 vehículos de distinta índole, entre motos, carros, automóviles y demás. Todo lo que se mueve por todo las lo que se calles. mueve. Y que es susceptible de matricular, de esos 128.000, el 55% fueron motos. Pero ahí hay algo que está por fuera de la burbuja de medición o de la esfera de medición, y es los municipios cercanos. La matrícula que puede estar en Turbaco, Santa Rosa, Arjona, Turbana, Santa Rosa. Que rueda principalmente en Cartagena, pero que no es posible contar realmente cuántos son. Entonces vemos que, por ejemplo, en Cartagena se matricularon alrededor de 1.000 vehículos, o el parque automotor creció poco menos de 1.000 vehículos en general, y de 300 vehículos en relación al 2024, pero el parque automotor en estos municipios cercanos sí estuvo por encima de 1.000. Entonces, esto nos habla de eso, que se sale del perímetro de la ciudad, pero que carga realmente las vías de la ciudad. Sí, y evidentemente impactan en la movilidad. No es porque sea el más o el menos importante, pero bastante difícil que es, y el tema de seguridad. Ahí no estamos hablando de la tranquilidad con la que vive la gente en la ciudad. Sí, estamos hablando de la tranquilidad con la que vive la gente en la ciudad, pero también estamos hablando de diferentes modalidades delictivas, como desde el robo hasta el homicidio, pero dentro de los homicidios es por riñas o por sicariatos. Es una gran cantidad de modos de la criminalidad en Cartagena que hacen que uno esté o no tranquilo al salir de sus casas. Que también a veces estando en la casa uno no está tranquilo porque también hay robos a residencias. Dios mío, la delincuencia es una cosa terrible. A comercio, etcétera. Bien. ¿Mejoró o no mejoró el tema en Cartagena en términos de seguridad en 2025 de acuerdo a esta radiografía? Dependiendo. A ver. Por ejemplo, esto se ha visto no solo en Cartagena, en varias ciudades a nivel nacional. Vemos una disminución de esos actos delictivos, digamos, que están relacionados con las denuncias. Entonces tenemos un menor número de casos de hurtos a personas principalmente, que además son la mayoría, el grueso del total de hurtos en la ciudad. Una disminución en los casos de violencia interpersonal, de violencia intrafamiliar, pero en estos casos de seguridad, estas disminuciones no se pueden entender directamente como una mejora, porque la denuncia está marcada por la confianza. Y puede ser que no es que existan menos casos, puede ser, no lo podemos confirmar, pero puede ser que no es que haya menos casos de robos, de hurtos y demás, sino que se están denunciando menos. Entonces, estas disminuciones, tanto en los hurtos en general como las disminuciones en denuncias por violencia, tienen que estar acompañadas sí o sí a mejoras en los canales de habilitados para denuncia y mejoras en la confianza con la institucionalidad. Y no solo eso, la respuesta de la justicia. En mi familia fuimos víctimas el 24 de diciembre de un robo. Excelente día. Sí, se denunció, evidentemente, ese mismo día. Nos llamaron del CTI de la Fiscalía para ampliar la denuncia 4 meses después. Eso habla de la paquidermia del sistema y evidentemente eso impacta en la desconfianza de la ciudadanía a ese mismo sistema, que dé una respuesta oportuna a ese. No estoy esperando que me devuelvan lo que nos robaron, pero porque es una banda, que esa banda la desarticulen y no estén regando más víctimas por la ciudad. Eso es uno de los aspectos que queremos empezar a medir en la encuesta de percepción. ¿Cómo percibe el ciudadano? Lo hemos medido en años anteriores. ¿Cómo percibe el ciudadano el sistema de justicia? Porque es que marca muchísimo la confianza que se tiene en términos generales y la operatividad de la justicia en general. Es conversación que también ha estado muy al auge a nivel nacional. Sí, y eso para allá iba. Tiene que ser a nivel nacional porque depende, la justicia no es local, es centralizada y todo depende desde el principio de los recursos que le inyecte la nación al sistema y bueno, y los pedacitos que envían territorialmente y cómo opere. Pero definitivamente, es más, en la fiscalía no hay aire acondicionado. ¿Cómo un trabajador puede estar a gusto en su oficina haciendo lo que le responde si las condiciones de comodidad que requiere no las tiene?
eso es terrible. Sí, eso Y ya es llevan lo así mínimo. muchos meses y lo que falta quizás hasta que alguien ponga la plata para que le arreglen ese asuntico. Bien, entonces ahí... Eso con los delitos o las actividades relacionadas con denuncias. Sí. Hay otro que son uno de los focos principales en la conversación de la ciudad en los últimos años, son los homicidios. En Cartagena desde el 2023 tenemos más de 400 homicidios al año. Estos son datos muy superiores a los que históricamente había tenido la ciudad, y la reducción de 2023 a 2024 ha sido es mínima, casi que incipiente. Pasamos de 425 homicidios en el 2023 a 409 en el 2025. Eso habla de que se ha mantenido la alerta y que ha sido difícil para la gestión pública local, en este caso sí, disminuir esa problemática que se ha quedado instaurada en la ciudad de forma estructural en los últimos años. Anteriormente, hace, digamos, 10 años, 6 años, antes de pandemia principalmente, los casos de homicidio en la ciudad respondían a violencia por conflictos interpersonales, riñas. La ciudad se hablaba mucho de pandillas, y esto causaba principalmente los conflictos y terminaban lastimosamente en casos de homicidio. Hoy se habla de sicariatos. Los sicariatos responden más a una actividad económica. Porque eso suena muy extraño, pero bueno, técnicamente es una actividad económica. Sí, infortunada. Criminal delictiva, pero responde a fines económicos. Sí, es decir, el tipo que dispara le están pagando una plata para eso. Y hay un negocio de trasfondo que básicamente es el microtráfico, el narcotráfico, todas las bandas. Todas las bandas que han llegado a la ciudad, que anteriormente no tenían presencia o injerencia dentro de la dinámica de Cartagena. Sí. Entonces, eso se ha mantenido ahí estático, y la tasa de homicidios en Cartagena se ha mantenido en los últimos años como una de las más críticas entre nuevamente las 5 principales capitales. Luego de Cali, Cartagena es la ciudad con la tasa de homicidios más alta. Y esa actividad delictiva con trasfondo económico se está migrando a otras problemáticas, y tenemos un aumento de la extorsión en la ciudad bastante significativo. Pasamos del 2023 tener 134 casos, dice acá. 134 casos. A 2025, 379 casos. Es casi el doble de casos. Sí. Es casi el doble de casos. Y Cartagena, luego de Barranquilla y de Medellín, aparece ahora como la tercera ciudad con mayor tasa de extorsión por habitante. Ay, yo pensé que, pero uno porque escucha a la policía diciendo que eso aquí está bastante controlado. En número de casos, es decir, el conteo de casos, si tú comparas el número de casos de Cartagena versus otras ciudades, te va a parecer bajo. Es el dato absoluto es bajo, pero cuando lo contrastamos con poblaciones, es decir, por tasa, lo homogenizamos con todas, ahí aparece Cartagena, y además el aumento es particularmente en el 2025. Entonces, sí, se disparó. 2023, 134. 2024, 197, estuvieron más o menos allí, pero al 2025 ahí casi que se duplicó. Se duplica. 379 casos. Entonces es muy reciente ese aumento significativo de las extorsiones. Sí, hay que mirar a ver qué ocurrió en ese... Se habla mucho de una diversificación, y hay que decir también que suena extraño. Suena extraño, pero es una diversificación de esa actividad delictiva con fines económicos o con trasfondos económicos. Sí, no, definitivamente. Definitivamente, por este tema de seguridad, y lo hablábamos, Eliana, fuera de cámara, faltan mucho más voces que sigan analizando mucho este tema de seguridad, no solo para contar los números, sino para interpretarlos, para analizarlos, para ver qué más se hace, y no simplemente decirle al gobierno nacional, venga y préstenos, denos más pie de fuerza, denos más tecnología, sino también desde lo local, desde lo territorial, a ver qué otras medidas a través de diferentes frentes se pueden lograr para que todas estas cifras disminuyan. Pero se necesita ese diagnóstico permanente de lo que ocurre, así que también es una exhortación a la academia para que lo hagan, para que deleguen unos departamentos, unos grupos de investigación, para que le hagan mucho más seguimiento a eso. ¿Qué es lo que está pasando? De qué es lo que está pasando y sobre todo qué hacer. Estrategias, sí. Las estrategias. Eliana, me quedaría contigo conversando muchísimos más temas. Invito a toda la audiencia a visitar la página de
cartagenacomobamos.org, ahí está todo el informe completo, las cifras detalladas de toda esa lectura que hizo muy juiciosamente Cartagena Como Vamos a lo que fue 2025 y eso, y también para darle trazabilidad a lo que ha venido en los últimos años también y también darse una perspectiva de la proyección que se pueda dar. Así que la invitación es que analizar todo este tema, a partir de aquí se pueden tomar, como dicen ustedes, mejores decisiones, entendiendo todo eso. Y bueno, gracias Eliana por venir aquí y contarnos un poco más de ese informe que es importantísimo para Cartagena y lo digo a nivel personal, me parece muy relevante e importante. Muchas gracias a ti, Yair, y al canal también por abrir este espacio. Nuestro propósito es llegar cada vez a más cartageneros, es decir, que esto no se quede como unos datos fríos, sino que el cartagenero de a pie se apropie, entienda qué está pasando en la ciudad, participe en esa toma de decisiones y también que el gobierno local, que el gobierno nacional, que las empresas, que la academia, como mencionas, pueda hacer uso de esta información para poder lograr acelerar estas transformaciones. Es decir, el informe nos muestra un movimiento positivo macro de la ciudad con un rezago todavía significativo, como todos nos implicamos en la aceleración de esas mejoras. Entonces, reitero la invitación de consultar el informe, de llamar al programa Cartagena Como Vamos, es un programa abierto a la ciudadanía y estaremos dispuestos a ir a distintos escenarios para compartir la información y tomar mejores decisiones con ella. Bien, Eliana, muchas gracias. A ti.